Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Si salimos de la frontera francesa y vamos, por ejemplo, a los Estados Unidos, que ha sido también un lugar donde se ha practicado el abuso sexual y la pedofilia por parte de la Iglesia Católica de forma completamente habitual, sin que las autoridades parezcan tener la intención de hacer absolutamente nada. De hecho, en el año 2002, una investigación realizada por el diario The Boston Globe reveló casos de abusos cometidos por sacerdotes a niños durante muchos años. La publicación de los artículos provocó la renuncia de Bernard Francis Liu, cardenal de la diócesis de Boston, denunciado por encubrir muchos de estos casos. Imagínense que llegó a la renuncia de un cardenal, que es la autoridad más alta, justo antes del Papa, y los cardenales son los que eligen precisamente al Papa. Si renuncia nada más y nada menos que el cardenal de la diócesis de Boston, imagínense ustedes el nivel del escándalo. Veamos este video de France 24, Francia 24, sobre el escándalo de pedofilia que sacudió precisamente a la Iglesia Católica. Adelante. Boston, la ciudad más católica de Estados Unidos y cuna del más infame escándalo de pedofilia en la iglesia. Un escándalo revelado por Spotlight, la unidad de investigación del periódico The Boston Globe. We began investigating the Catholic Church. Empezamos a investigar a la Iglesia Católica en el 2001, agosto del 2001, y publicamos nuestro primer reportaje en el 2002. Y luego, durante el año siguiente, nos dedicamos a publicar otros 600 artículos de investigación acerca del encubrimiento de los abusos sexuales en la Iglesia Católica, hasta que el cardenal Lowe renunció. Por aquí nos pregunta Marlenis Parra. ¿Y en Latinoamérica? Ya vamos para allá. Claro que sí. Está dentro de la investigación que hemos realizado. Ya vamos para allá. Bueno, la historia era potencialmente explosiva. Regresamos nosotros al escándalo en los Estados Unidos. Boston tenía el más alto porcentaje de católicos de todas las grandes ciudades de Estados Unidos. Adelante, por favor, con el video. Al principio nos dijimos, wow, podrían ser 6. Si ese es el caso, sería algo horrible, pero también sería una gran historia. Cuando terminamos nuestro reportaje, pudimos probar que había al menos 70 sacerdotes de la arquidiócesis de Boston que habían sido acusados de agresión sexual a niños o jóvenes. Hay decenas de miles de víctimas de abusos sexuales por parte del clero en todo el mundo que antes sufrían en silencio. Pensaban que lo que les había sucedido era poco común. Muchos incluso pensaban que eran ellos los responsables, pero ahora entienden que es un problema sistemático en la Iglesia Católica. Saben que no es su culpa, sino la de la Iglesia. En el diario Globe, al fin y al cabo, después de hacer públicas todas estas denuncias, debió enfrentar la activa obstrucción de la Iglesia Católica para obtener gran parte de su información. Pero es que no es fácil hablar de estos temas. Estos temas normalmente son encubiertos por la sociedad toda. Y como dijimos anteriormente, terminan haciendo de las víctimas victimarios y además terminan pisoteando y cayéndole encima a aquellas personas que denuncian. Saludos de Nueva Zelanda, mi querido profesor. Te felicito por tocar un tema tan difícil y tan delicado, nos dice Ernesto Jesús Palacio Romero. Desde donde sea, tratamos siempre de no tenerle miedo a los temas, de abordarlos con la profundidad que ameritan y sobre todo con las pruebas y los elementos que lo sustenten. Vamos por favor con el siguiente video de France 24, Francia 24, medio francés, que habla precisamente sobre el hecho que el abogado que ha seguido los casos de pederastía en Boston desenmascara cómo el sistema les da, el sistema de justicia además,
en los Estados Unidos y más específicamente en Boston le da ventaja a los clérigos, es decir, a los victimarios. Adelante, por favor. En Estados Unidos, los sacerdotes están protegidos por la primera enmienda de la Constitución, que incluye la libertad religiosa. La Iglesia no está obligada a denunciar los delitos a la policía ni a revelar documentos y afirma que ello violaría sus derechos constitucionales. Obviamente la iglesia estaba detrás de todo eso. Me dijeron, no nos avisó que había una rueda de prensa. Claro que sí. La reservación incluso dice una mesa frente a 12 sillas y les dije por qué. Estaban como locos. Mitchell Garabedian ha dedicado su carrera a defender a miles de víctimas de abuso sexual. Este abogado ya acusaba a la iglesia en la década de 1990, mucho antes de las revelaciones del Boston Globe. Después de 2012, la mayoría de los estados americanos modificaron sus plazos de prescripción, que a menudo eran demasiado cortos, lo que impedía que las víctimas pudieran demandar a su agresor. La mayoría de las víctimas no van a la policía hasta que tienen 40 o 50 años porque es muy duro, no pueden soportarlo. Gracias a este cambio en los plazos de prescripción, las víctimas ahora pueden emprender acciones legales ante los tribunales y tener acceso a documentos confidenciales, gracias a los cuales los obispos, monseñores, sacerdotes, cualquier tipo de agresor puede ser denunciado y destituido. Hay que dar respuestas juradas. Los juicios pueden ser llevados a cabo por lo que el barco se está hundiendo. Sin sus hábitos, sin su religión, son criminales. Si fuera alguno de nosotros, ya estaríamos en la cárcel. De hecho, este caso fue tan importante que hay incluso una película que dramatiza todo el proceso de investigación y los constantes obstáculos en medio de una sociedad católica. Esta película fue 3 veces nominada al Oscar y ganó 1, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, en primera plana. En primera plana. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.